Esperen, niñas. La vendedora de frutas se atreve a aparecer vestida como si fuera gente de nuestra clase. Las carcajadas cortaban el aire como cuchillas afiladas, y Lucía sentía cada una clavarse en su pecho mientras permanecía inmóvil en el centro de la Plaza del Sol. Su vestido celeste, remendado con los retazos que su madre había cosido antes de morir, brillaba bajo el sol como un recordatorio cruel de su pobreza. Las damas de la sociedad del Valle de San Cristóbal la rodeaban con sus vestidos de seda y abanicos pintados, señalándola mientras sus risas resonaban en la plaza. Doña Inés de Valmont, la más cruel de todas, dio un paso al frente, su sombrilla púrpura proyectando sombra sobre el rostro pálido de Lucía. «Miren, niñas, la vendedora de frutas se atreve a venir vestida como si fuera de nuestra clase», dijo con una voz aguda que atravesó el murmullo de la multitud. Doña Beatriz, con un vestido verde esmeralda bordado en oro, cubrió la boca con el abanico fingiendo espanto. «Dios mío, Inés, ha cosido pedazos distintos. Parece un mosaico de miseria. Antes de continuar con la historia de hoy, quiero hablar contigo un instante. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia? Esta es una narrativa que estremece el alma. Una joven marcada por la pobreza, un hacendado que lleva el honor como estandarte y una plaza donde cada mirada respira crueldad y redención. Quédate conmigo hasta el final y siente cada gesto de protección, cada promesa que nace en el Valle de San Cristóbal. Si amas los romances de época llenos de pasión y esperanza, suscríbete al canal y viaja con nosotros por historias donde el amor siempre encuentra su camino. Fue entonces cuando una voz grave y arrastrada cortó el aire como un trueno lejano, haciendo que todas las risas se apagaran de inmediato. «¿Qué escena tan encantadora encuentro aquí en la plaza?», dijo don Severino Ruiz, apareciendo entre la multitud con su traje negro impecable y su sombrero de alas anchas. Era el comerciante más rico del valle, dueño de 3 almacenes y famoso por su crueldad con los deudores y su obsesión por coleccionar personas. Sus ojos oscuros y fríos se fijaron en Lucía con una intensidad que le recorrió la columna como un escalofrío, obligándola a dar un paso atrás de forma instintiva. Don Severino avanzó lentamente hacia ella, sus botas golpeando las piedras con un ritmo deliberado y amenazante, mientras las damas se apartaban formando un corredor. «Lucía, mi querida niña», dijo con una falsa dulzura que empapaba cada palabra, «he oído que tu pobre madre nos dejó hace apenas 3 semanas. ¡Qué tragedia!». Se detuvo a pocos centímetros de ella, tan cerca que Lucía podía oler el tabaco y el coñac en su aliento. Don Severino extendió la mano y rozó uno de los remiendos de su vestido, frotando la tela áspera entre los dedos con una sonrisa torcida. «Mira este vestido, tan humilde, tan inapropiado para una joven tan bonita. Pero eso puedo cambiarlo, Lucía. Puedo darte vestidos de seda, una casa cómoda, todo». Lucía sintió la bilis subir por su garganta y finalmente encontró su voz, aunque temblorosa. «Agradezco su oferta, señor, pero no necesito caridad». Don Severino soltó una risa baja sin alegría que le erizó los pelos de la nuca. «¿Caridad? Oh no, querida. Hablo de matrimonio. Te convertirías en mi esposa y yo, bueno, por fin tendría algo bello y puro que pudiera llamar mío». La multitud murmuró sorprendida, y Lucía sintió el pánico apretar su pecho como una mano de hierro. Yo no puedo, señor. No puedo casarme con usted», susurró desesperada. Don Severino se inclinó aún más, sus labios casi rozando su oído, mientras murmuraba lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. «No tienes elección, niña. Tu padre me debía dinero antes de morir y ahora tú has heredado esa deuda». En ese momento, el sonido de cascos resonó por toda la plaza y la multitud se abrió automáticamente cuando apareció un imponente caballo negro montado por un hombre de porte noble. Don Rafael Mendoza, propietario de la hacienda Los Almendros, desmontó con una elegancia fluida, su chaqueta marrón oscuro y sus botas de cuero pulido destacando entre la sencillez del entorno.
Sus ojos castaños y penetrantes recorrieron la escena con rapidez, deteniéndose primero en don Severino y luego en Lucía, y algo cruzó su rostro. Reconocimiento, determinación, quizá incluso ira. «Don Severino», dijo Rafael con una voz tranquila pero cargada de autoridad que hizo que hasta el aire pareciera más pesado, «lamento informarle que debe de haber un malentendido». Caminó hacia Lucía con pasos firmes y decididos, y antes de que alguien reaccionara, tomó delicadamente su mano temblorosa entre las suyas. «Lucía ya está comprometida. Ella es mi prometida, y hoy mismo la llevaré conmigo como mi esposa a la hacienda Los Almendros». El silencio que cayó sobre la Plaza del Sol fue absoluto, roto solo por el viento que susurraba entre los árboles y el latido acelerado del corazón de Lucía, tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Las damas se quedaron boquiabiertas, sus abanicos congelados en el aire, mientras don Severino palidecía y luego enrojecía de furia, con los puños cerrados a los lados del cuerpo. Lucía levantó la mirada hacia esos ojos castaños que la observaban con una intensidad distinta, no de posesión como los de Severino, sino de protección, de una promesa silenciosa. Y por primera vez en aquel día terrible, sintió que quizá, solo quizá, todo estaría bien. Lucía conocía a don Rafael Mendoza, así como todos en el Valle de San Cristóbal conocían a aquel hombre alto, de casi 2 metros, hombros anchos y una postura siempre erguida que delataba su origen noble. Su cabello negro como ala de cuervo caía levemente sobre la frente, mientras sus ojos castaños tenían esa profundidad que parecía ver más allá de las apariencias. A veces lo veía en el mercado, siempre vestido, con elegancia, tratando a todos con cortesía, y por eso comprendió de inmediato que él estaba mintiendo para salvarla. Pero don Severino no era hombre que aceptara derrotas fácilmente, y su rostro delgado y anguloso se contorsionó en una máscara de odio mal contenido. Era más bajo que Rafael, pero compensaba con una presencia intimidante, su cuerpo enjuto envuelto en un abrigo negro de lana gruesa con cuello alto. «¿Prometida? ¡Qué conveniente, don Rafael! ¿Y desde cuándo esta vendedora de frutas es su prometida?», escupió con desprecio, sus ojos pequeños brillando con malicia. Rafael permaneció impasible, su mano todavía sujetando la de Lucía con una firmeza protectora, y fue entonces cuando ella notó los detalles de su ropa: el abrigo marrón oscuro de lana fina española, con botones de nácar, el chaleco beige bordado con hilos dorados, la camisa blanca de lino impecable. El compromiso se hizo discretamente, como corresponde durante el luto. Dijo con una voz firme que no admitía cuestionamientos. Don Severino sonrió, pero era la sonrisa de una serpiente a punto de atacar, revelando dientes amarillentos por el tabaco. «El padre de esta muchacha me debía 50 reales de plata por mercancías que se llevó fiado hace 2 años», declaró en voz alta. «La deuda pasó a ella, y según la ley, tengo derecho a cobrarla de diversas maneras que la ley me permite». «50 reales de plata», repitió Rafael con una calma mortal, y Lucía sintió cómo sus dedos se apretaban ligeramente alrededor de los de ella. «Yo saldaré esa deuda hoy mismo, don Severino. Pase por la hacienda Los Almendros mañana por la mañana y recibirá cada real, con los intereses». Hizo una pausa deliberada, sus ojos fijos en los de Severino con la intensidad de un águila. La furia en el rostro de don Severino era palpable como el calor del sol sobre las piedras, y sus manos huesudas temblaban de rabia. «Te vas a arrepentir de esto, Mendoza», siseó en voz baja, su tono ronco cargado de una amenaza velada. «Nadie se mete en los negocios de Severino Ruiz sin pagar un precio muy alto». Dicho esto, giró sobre los talones con violencia y se alejó. Rafael esperó hasta que la siniestra figura de Severino desapareció por completo entre las casas encaladas antes de girarse hacia Lucía. «Ven», dijo con suavidad, «salgamos de aquí antes de que cambie de idea y cause más problemas». La guió hasta su imponente caballo negro de crines largas y brillantes. La ayudó a montar con manos firmes, pero delicadas.
El camino hasta la hacienda Los Almendros duró 1 hora, atravesando senderos de tierra bordeados por muros de piedra cubiertos de hiedra. El aire estaba perfumado con el aroma dulce de los almendros en flor, mezclado con el olor de tierra húmeda y hierba recién cortada. Pasaron por campos dorados donde las espigas de trigo danzaban al viento, y finalmente apareció ante ellos una imponente construcción de paredes blancas. Rafael desmontó con la agilidad de quien ha pasado la vida montando a caballo, sus botas de cuero marrón pulido tocando el suelo con firmeza. Extendió los brazos hacia Lucía, y ella vaciló un instante, consciente del contraste entre su vestido remendado y toda aquella riqueza. Pero luego se dejó sostener por esas manos fuertes que la depositaron en el suelo, con el cuidado de quien manipula algo precioso. La condujo a través de un patio interior donde el suave sonido del agua provenía de una fuente de piedra tallada en forma de flor. Macetas de barro. Desbordaban geranios rojos, jazmines blancos y lavandas moradas, cuyo perfume intenso lo envolvía todo como un abrazo invisible. El sol de la tarde doraba las paredes blancas y hacía brillar las gotas de la fuente como diamantes cayendo. La sala a la que Rafael la llevó era imponente y suntuosa, con un piso de mármol blanco con vetas doradas que reflejaba la luz como un espejo pulido. Las paredes estaban cubiertas por paneles de madera noble tallada con motivos de almendros, y lámparas de cristal colgaban del techo alto pintado con frescos. «Por favor, siéntese», dijo él, señalando un sillón tapizado en terciopelo verde musgo con detalles bañados en oro. Rafael le sirvió agua fresca de una jarra de porcelana blanca decorada con almendros pintados a mano, y el líquido frío descendió por su garganta. Luego se sentó frente a ella, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas, y Lucía pudo ver sus manos callosas. «Lucía, necesito ser completamente honesto contigo sobre lo que ocurrió hoy y sobre lo que estoy a punto de proponerte», comenzó. «¿Por qué hizo eso, señor?». La voz de Lucía salió temblorosa pero cargada de urgencia, rompiendo el pesado silencio de la sala. Sus manos apretaban el borde del sillón de terciopelo, los nudillos blancos de tanta fuerza, mientras sus ojos buscaban los de él. «¿Por qué mintió frente a toda la plaza diciendo que soy su prometida? Usted ni siquiera me conoce bien, don Rafael». «Te conozco más de lo que imaginas, Lucía», respondió Rafael con suavidad, inclinándose aún más hacia adelante, como si quisiera acortar la distancia entre ambos. «Vi cómo cuidaste de tu madre en los últimos meses, cómo nunca faltaste un solo día al mercado, ni siquiera cuando llovía o cuando estabas claramente enferma. Vi tu honestidad, tu valentía, tu bondad incluso cuando el mundo solo te ofrecía crueldad y el desprecio de las damas de la sociedad». Lucía sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero parpadeó con fuerza para impedir que cayeran, negándose a parecer aún más frágil. «Pero ahora usted está atrapado en una mentira por mi culpa. Don Severino es peligroso, todos lo saben. Puede intentar perjudicarlo, arruinar sus negocios, su reputación». Su voz se quebró y tragó en seco antes de continuar, sus palabras saliendo en un susurro desesperado. «Que lo intente», dijo Rafael con una determinación tan firme que hizo que Lucía dejara de hablar y lo mirara sorprendida. «Severino Ruiz es cruel y poderoso, pero yo también tengo mis conexiones, mi posición, mis tierras, y más importante, Lucía, tengo algo que él jamás tendrá, honor verdadero y la disposición de proteger a quien merece protección». Había algo en sus ojos castaños que hizo latir el corazón de ella más rápido. «No entiendo», murmuró Lucía, su voz quebrándose mientras por fin permitía que una lágrima escapara y deslizara por su mejilla. «¿Por qué le importa lo que me pasa? Solo soy una vendedora de frutas, una muchacha pobre, con un vestido remendado de quien toda la ciudad se burla. Usted es un noble, dueño de tierras, respetado por todos. No tiene sentido». Don Rafael sacó un pañuelo de lino blanco del bolsillo de su chaleco y se lo extendió con una gentileza que le apretó el pecho. «Tiene todo el sentido del mundo, Lucía», dijo con una voz grave cargada de emoción contenida. «Sí,
Te salvé de don Severino hoy, y no me arrepiento ni un segundo, pero necesito que sepas que no mentí del todo cuando dije que eras mi prometida, porque realmente necesito una esposa. Una esposa, repitió Lucía, su voz saliendo en un susurro incrédulo mientras se limpiaba las lágrimas con el pañuelo suave que olía a lavanda. Usted podría elegir a cualquier dama de la sociedad, a cualquier joven rica y bien educada del valle o de la capital. ¿Por qué yo? Su voz temblaba tanto que las últimas palabras casi no salieron y apretó el pañuelo contra el pecho. Porque tú eres real, Lucía, respondió Rafael, y había tanta sinceridad en su voz que ella no pudo apartar la mirada. Esta casa ha estado vacía por 5 años desde que mi familia partió a Madrid, y yo me siento profundamente solo entre estas paredes. No quiero una dama de sociedad que solo piense en bailes y chismes, que me vea únicamente como un título y una fortuna. Hizo una pausa. Vi quién eres, Lucía. Vi tu fuerza cuando enterraste a tu madre sola, sin nadie a tu lado excepto el padre. Vi tu dignidad cuando las otras vendedoras intentaban robar tu puesto en el mercado, y tú nunca respondiste con la misma maldad. Rafael se levantó y caminó hacia la ventana, su espalda ancha recortada contra la luz dorada. Así que vengo a hacerte una propuesta verdadera. Acepta ser mi prometida de verdad. Pero yo, comenzó Lucía, su mente girando en círculos mientras intentaba procesar todo lo que estaba ocurriendo. No sé nada sobre ser una dama, sobre administrar una casa como esta, sobre comportarme en sociedad. Se van a burlar aún más de mí. Dirán que usted enloqueció, que lo embrujé o... Su voz se apagó tragada por el pánico creciente. Rafael se volvió hacia ella con una sonrisa suave que suavizó las líneas duras de su rostro. No necesitas darme una respuesta ahora, Lucía, pero necesito que la ciudad crea que realmente estamos comprometidos. Si don Severino descubre que mentí, encontrará otra forma de alcanzarte, tal vez más cruel que el matrimonio forzado. Volvió a sentarse, sus ojos sin apartarse de los de ella. Lucía permaneció en silencio durante largos segundos, sus ojos castaño claros recorriendo aquella imponente sala de mármol y cristal, mientras su mente intentaba procesar la propuesta imposible. ¿Casarse con don Rafael Mendoza? Ella, una simple vendedora de frutas con un vestido remendado, convertirse en la señora de la hacienda Los Almendros, parecía un sueño, o tal vez una cruel ilusión que pronto se desfacería, dejándola aún más perdida y sola que antes. Sé que es mucho para asimilar de una sola vez, dijo Rafael con suavidad, observando cómo las emociones cruzaban su rostro como nubes atravesando el cielo. Pero necesito que entiendas, Lucía, no te estoy ofreciendo caridad. Te estoy proponiendo una unión que beneficia a ambos. Tú ganas protección y un hogar, yo gano compañía y una esposa que conoce el valor de las cosas simples. Se levantó y caminó unos pasos, sus botas resonando en el mármol. ¿Cómo posso ter certeza? A voz de Lucía saiu num sussurro trémulo, suas mãos apertando o lenço de linho até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Como sei que o senhor não vai se cansar de mim e me mandar embora quando perceber que não sirvo para este mundo? Ela ergueu os olhos para ele, e havia tanto medo ali, tanta vulnerabilidade acumulada de uma vida inteira, sendo tratada como inferior. Rafael volvió a sentarse, esta vez aún más cerca, y sostuvo delicadamente sus manos temblorosas entre las suyas, grandes, callosas, pero sorprendentemente gentiles. Porque doy mi palabra, Lucía, y la palabra de un Mendoza vale más que cualquier contrato escrito. Si aceptas ser mi esposa, tendrás mi respeto, mi protección y mi compromiso hasta el último de mis días. Había tanta sinceridad en sus ojos castaños que ella sintió que algo se aflojaba en su pecho. Lucía respiró hondo, cerró los ojos por un momento como si pidiera orientación a su madre, que ya no estaba allí para aconsejarla. Eu aceito, don Rafael, dijo por fin, su voz aún temblorosa, pero cargada de una valentía recién descubierta. Acepto ser su prometida, pero necesito tiempo, por favor. Mi madre murió hace apenas 3 semanas, y todo esto es tan repentino, tan diferente
de todo lo que he conocido. Tendrás todo el tiempo que necesites, respondió Rafael, y una sonrisa genuina iluminó su rostro serio por primera vez desde que habían llegado a la hacienda. No hay prisa. Podemos esperar meses si es necesario, hasta que te sientas lista y cómoda. Apretó suavemente sus manos antes de soltarlas y levantarse. Ahora enviaré a mi hombre de confianza, Pedro, para recoger tus pertenencias en tu casa hoy mismo. No tengo mucho, dijo Lucía rápidamente, sus mejillas enrojeciendo de vergüenza al pensar en la humilde vivienda donde vivía, con apenas 2 cuartos pequeños y muebles desgastados. Solo algunas ropas, los objetos que eran de mi madre, su rosario, la manta que bordó, algunas cartas antiguas. Su voz se quebró en la última palabra, y tuvo que tragar el nudo que se formaba en su garganta al pensar en aquellas pocas lembranzas. Todo será traído con cuidado y respeto, aseguró Rafael con firmeza. Cada prenda, cada objeto, cada recuerdo que desees guardar tendrá un lugar de honor aquí. Y si hay algo que Pedro no encuentre, dímelo, y yo mismo iré a buscarlo. Caminó hacia la puerta y llamó a un criado, dando instrucciones precisas sobre la dirección de la pequeña casa de Lucía y la importancia de traerlo todo con máximo cuidado. Mientras tanto, al otro lado del valle, don Severino Ruiz entró con violencia en su oscuro despacho del segundo piso de su almacén principal. Arrojó el sombrero contra la pared con tanta fuerza que el objeto rebotó y cayó sobre el suelo polvoriento, y luego se volvió hacia la ventana. Sus puños se cerraron hasta que las uñas se clavaron en las palmas, dejando marcas en forma de luna creciente, mientras la furia hervía en sus venas como veneno. Mendoza. Siseó hacia el vacío del despacho lleno de papeles y libros contables apilados desordenadamente, su voz ronca, de odio mal contenido. Rafael Mendoza se atrevió a humillarme en la plaza, frente a toda la sociedad, arrancando de mis manos lo que era mío por derecho de deuda. Golpeó la mesa de madera con tanta fuerza que la tinta del tintero vibró, casi volcando, y el dolor en sus nudillos le resultó bienvenido. Caminó de un lado a otro del despacho como un animal enjaulado, su mente ya tejiendo planes crueles y elaborados de venganza. Cree que puede desafiarme, que puede simplemente pagar 50 míseros reales y quitarme a la muchacha que yo ya había elegido como mía. Una risa baja y sin alegría escapó de sus labios finos mientras sus ojos brillaban con peligrosa malicia. Rafael Mendoza va a descubrir que nadie le quita algo a Severino Ruiz sin pagar un precio muy alto. En la hacienda Los Almendros, una señora de mediana edad, con cabello gris recogido en un moño impecable y un vestido gris de tejido sencillo pero bien cuidado, apareció en la sala. Doña Teresa tenía ojos amables, color miel y un rostro marcado por arrugas de sonrisas. Al ver a Lucía, su expresión se suavizó aún más. Señorita Lucía, sea bienvenida. Soy Teresa, ama de llaves de esta casa desde hace 20 años, y será un placer cuidar de usted. Hizo una reverencia respetuosa que dejó a Lucía desconcertada. Venga, querida, la llevaré a sus aposentos, dijo doña Teresa con voz maternal, extendiendo la mano hacia Lucía con delicadeza. Subieron una amplia escalera de mármol con pasamanos de hierro forjado, trabajado en forma de vides y flores, y cada paso resonó en aquella inmensidad. Doña Teresa abrió una puerta doble de madera tallada, revelando un dormitorio enorme, con una cama con dosel cubierta por sábanas de lino blanco bordado y cortinas de terciopelo azul claro. La mañana siguiente llegó con el canto de los pájaros y la luz dorada del sol atravesando las cortinas de terciopelo azul claro del dormitorio de Lucía. Había dormido mejor de lo que esperaba, arrullada por el silencio, reconfortante de la hacienda, tan diferente de los ruidos de su antigua casa cercana al mercado. Doña Teresa la ayudó a vestirse con uno de los vestidos que Pedro había traído la noche anterior. Un sencillo vestido gris de algodón con mangas largas, remendado pero limpio, el mejor que poseía además del azul que había usado el día anterior. Cuando bajó al comedor, Rafael ya estaba sentado en la cabecera,
de una larga mesa de caoba pulida cubierta con un mantel de lino blanco bordado. Se levantó en 1900, el mismo instante en que la vio entrar, un gesto de caballerosidad que la hizo sonrojar mientras caminaba sobre el piso de mármol. «Buenos días, Lucía. ¿Dormiste bien?», preguntó con una sonrisa amable, acercando la silla a su lado para que se sentara, y no en el extremo opuesto de la mesa como ella imaginaba. «Sí, señor, mejor de lo que dormí en semanas», respondió Lucía con honestidad, sus manos nerviosas alisando el tejido del vestido sobre su regazo mientras observaba la abundante mesa. Había pan fresco que desprendía aroma a trigo recién horneado, quesos amarillos y blancos, frutas variadas en bandejas de porcelana pintada, mermeladas en tarros de cristal y chocolate caliente humeante en delicadas tazas. Era más comida de la que veía en una semana entera en el mercado, y su estómago ronroneó en una mezcla de anticipación y vergüenza. «Me alegra oírlo», dijo Rafael, mientras servía chocolate caliente en su taza con cuidado de no derramar ni una gota. «Hoy debemos ir a la ciudad. Tengo algunos asuntos que resolver, y aprovecharemos para que elijas algunos vestidos nuevos». Hizo una pausa al ver la expresión de protesta formarse en el rostro de ella. «No es caridad, Lucía. Es apropiado que mi prometida se vista de acuerdo con su nueva posición». Lucía mordió su labio inferior, sus manos apretando la taza caliente mientras el vapor subía y calentaba su rostro ya sonrojado de vergüenza. Yo no sé elegir vestidos finos, don Rafael. Nunca he entrado en una tienda de alta costura en toda mi vida. Las mujeres de la sociedad se van a reír de mí, van a decir...». Su voz se quebró y bajó la mirada hacia la taza, viendo su propio reflejo distorsionado en la superficie oscura del líquido. «Que digan lo que quieran», respondió Rafael con una firmeza sorprendente, extendiendo la mano sobre la mesa y rozando suavemente los dedos de ella en un gesto reconfortante. «Doña Teresa irá contigo y te ayudará. Tiene un gusto excelente y conoce bien a la modista doña Mariana, la mejor del valle. No estarás sola, Lucía. Nunca más estarás sola mientras yo pueda evitarlo». Había una promesa tan sincera en su voz que Lucía finalmente levantó los ojos y encontró aquella mirada castaña llena de determinación protectora. Una hora después, la carroza de Rafael se detenía frente a la elegante boutique Mariana, una tienda de 2 plantas con grandes vitrinas de vidrio donde maniquíes exhibían vestidos de seda y satén en colores vibrantes. Rafael bajó primero y extendió la mano para ayudar a Lucía, seguida por doña Teresa, que llevaba una pequeña bolsa de terciopelo. «Regresaré en 2 horas. Elijan lo que sea necesario. Vestidos para el día, para la noche, para ocasiones especiales», dijo, y antes de que Lucía pudiera protestar por el costo, ya había entrado en la carroza y partido. Doña Teresa empujó suavemente la puerta de la boutique, y un delicado campanilleo anunció su entrada mientras el aroma de telas caras y perfume de lavanda envolvía el ambiente iluminado por pequeños pero elegantes candelabros de cristal. «Doña Mariana», llamó Teresa alegremente, y una mujer elegante de mediana edad con el cabello negro recogido en un elaborado peinado surgió desde el fondo, su vestido púrpura oscuro susurrando con cada paso. «Teresa, querida, ¿cuánto tiempo? ¿Y quién es esta encantadora joven que traes contigo?». Pero antes de que Teresa pudiera responder, 3 mujeres sentadas en sillones de terciopelo rojo se giraron bruscamente, y Lucía reconoció, con el corazón hundiéndose, a las mismas damas que se habían burlado de ella en la plaza. Doña Inés de Valmont se puso en pie dramáticamente, su abanico de marfil abriéndose con un chasquido, mientras sus ojos recorrían el vestido gris remendado de Lucía, con desprecio apenas disimulado. «Dios mío, Mariana, ¿desde cuándo tu exclusiva boutique acepta este tipo de clientela?», dijo con voz aguda y afectada. Doña Beatriz rió detrás de su propio abanico, añadiendo con malicia: «Es la protegida de don Rafael, Inés, o debería decir, el nuevo proyecto de caridad del pobre hombre. Qué noble de su parte intentar convertir a una vendedora de frutas en algo presentable». Lucía sintió la sangre hervirle en las venas
y antes de pensarlo 2 veces, dio un paso al frente con el mentón erguido y los ojos brillando con una valentía que ni ella sabía que poseía. «¿Proyecto de caridad?», repitió, su voz saliendo clara y firme de una forma que sorprendió incluso a ella misma. «Qué interesante», viniendo de mujeres cuyos maridos heredaron sus fortunas y títulos sin trabajar un solo día en sus vidas. Yo al menos sé el valor honesto de cada moneda que gano, mientras ustedes solo saben gastar el dinero ajeno en vestidos caros para ocultar la podredumbre de su carácter». El silencio que cayó sobre la boutique fue tan absoluto que incluso el tic-tac del reloj de pared parecía ensordecedor. Doña Teresa quedó boquiabierta por un segundo antes de que una sonrisa orgullosa se extendiera por su rostro, y hasta doña Mariana escondió una risita tras la mano, mientras las 3 damas palidecían de indignación. «¿Cómo te atreves?», chilló doña Inés, aunque su voz salió estridente y sin la autoridad habitual. «Espera a que toda la sociedad se entere del absurdo que acabas de decir». Pero Lucía ya se había girado, caminando con dignidad hacia los rollos de tela como si fuera una reina, dejando atrás a las mujeres hirviendo de rabia impotente, mientras doña Teresa la seguía con los ojos brillando de admiración y respeto recién conquistado. 2 horas más tarde, cuando Rafael regresó y las encontró en la carroza con varios paquetes envueltos en papel fino, doña Teresa no pudo contener la emoción. «Don Rafael, debería haberlo visto». La señorita Lucía se enfrentó a las víboras de la sociedad con una valentía que nunca vi en toda mi vida, relató animadamente, repitiendo cada palabra de la discusión mientras Lucía se sonrojaba intensamente a su lado. Rafael miró a Lucía con una expresión que mezclaba sorpresa, orgullo y algo más profundo que ella no logró descifrar, y entonces comenzó a reír, una risa genuina, profunda y cálida, que hizo que el pecho de Lucía se llenara de un calor extraño y maravilloso. Pronto los 3 estaban riendo juntos dentro de la carroza que avanzaba por las calles empedradas, y Lucía pensó que quizá, solo quizá, realmente podría pertenecer a aquel nuevo mundo que se abría ante ella. De regreso a la hacienda, Lucía y doña Teresa subieron al dormitorio con todos los paquetes, y la ama de llaves comenzó a desenvolverlos con un cuidado reverente sobre la cama con dosel. Había vestidos de algodón ligero para el día en tonos de rosa claro, azul celeste y verde agua, vestidos de seda para ocasiones especiales en colores más vibrantes como burdeos y dorado, camisones de lino blanco bordado, medias delicadas, e incluso un vestido de terciopelo azul marino para eventos formales que hizo que los ojos de Lucía se abrieran de admiración. «Son todos tan bonitos», susurró, sus dedos rozando tímidamente el tejido suave de uno de los vestidos, tan distinto de los remiendos ásperos a los que estaba acostumbrada. «Doña Mariana es una artista. Estos vestidos realzarán tu belleza natural, niña, y mostrarán a toda la sociedad del valle que la futura señora de la hacienda Los Almendros es digna de respeto». Sostuvo las manos de Lucía con afecto genuino, sus ojos amables brillando con aprobación y algo muy parecido a un orgullo maternal. Después de organizar los vestidos, Lucía sintió que una inquietud crecía en su pecho. Aquel dormitorio lujoso, por más hermoso que fuera, todavía se sentía como una jaula dorada. «Doña Teresa, me gustaría conocer mejor este lugar que será mi hogar», pidió con timidez, y la gobernanta asintió con entusiasmo. «Claro, querida, pero primero ponte uno de los vestidos nuevos. No puedes recorrer las tierras con ese vestido remendado, no cuando hay tantos empleados que necesitan verte como la señora que eres». Lucía aceptó, y minutos después llevaba un vestido de algodón verde agua con mangas abullonadas y cintura marcada que la hacía parecer otra persona. Lucía salió sola por los jardines que rodeaban la hacienda, respirando hondo el aire perfumado de jazmines y rosas que crecían en parterres perfectamente organizados a lo largo de caminos de piedra blanca. El sol de la tarde lo bañaba todo con una luz dorada, y podía oír a lo lejos el murmullo de un arroyo escondido entre los árboles. Caminó
Entre almendros cuyas flores blancas caían como nieve al viento, pasó por un huerto de naranjos repletos de frutos anaranjados que brillaban como pequeños soles, hasta que finalmente llegó a una gran construcción de madera con las puertas abiertas, el establo. Dentro del establo, el olor a heno fresco y cuero se mezclaba con el aroma característico de los animales, y Lucía vio a una pareja de mediana edad cuidando de un hermoso caballo marrón con manchas blancas en las patas. El hombre, alto y robusto, de cabello gris y manos grandes y callosas, fue el primero en notar su presencia y le dedicó una sonrisa cálida. «Buenas tardes. La señora debe ser la prometida de don Rafael, ¿verdad? Soy Juan, y esta es mi esposa Isabel», dijo con voz amable y un acento que delataba origen campesino, mientras la mujer, bajita, regordeta, de rostro bondadoso enmarcado por una trenza castaña, hacía una reverencia respetuosa. «Es un honor conocerlos», respondió Lucía con sinceridad, acercándose y extendiendo la mano para saludarlos, un gesto que los sorprendió gratamente, pues pocos nobles estrechaban las manos de los empleados. «¿Cuánto tiempo llevan trabajando aquí en la hacienda?», preguntó con genuina curiosidad. Juan e Isabel intercambiaron una mirada llena de recuerdos antes de que él respondiera. «15 años yo, señorita. El padre de don Rafael, que Dios lo tenga en su gloria, nos salvó durante una terrible nevada que atrapó nuestra carreta en el camino. Nos trajo aquí, nos dio refugio, trabajo, un hogar, cuando ya no teníamos nada ni a nadie». Su voz se quebró levemente en las últimas palabras. Isabel tomó la mano de su marido con fuerza, sus ojos llenándose de lágrimas contenidas, mientras completaba la historia con voz temblorosa. «En aquella nevada, en el accidente de la carreta, perdimos a nuestro hijo, Miguel. Tenía apenas 8 años, era tan lleno de vida, tan alegre». No pudo continuar, y Juan la abrazó protectivamente mientras Lucía sentía su propio corazón apretarse de compasión. «Lo siento mucho», dijo con emoción genuina, sus propios ojos ardiendo al imaginar el dolor indescriptible de perder un hijo. «Lo siento de verdad. Ningún padre debería pasar por eso». Juan se secó discretamente los ojos con el dorso de la mano y luego sonrió a través de la tristeza, cambiando de tema para no dejar que la melancolía dominara el momento. «¿Le gustaría montar a caballo, señorita? Puedo ayudarla, e Isabel y yo podemos acompañarla para mostrarle las tierras. Don Rafael siempre dice que esta propiedad es tan hermosa que merece ser admirada». Lucía dudó, mordiendo su labio inferior con incertidumbre. «Yo nunca he montado a caballo en toda mi vida. No sé si puedo...» Pero había un brillo de aventura en sus ojos que Juan reconoció de inmediato. «No se preocupe, señorita. Tengo una yegua dócil y tranquila llamada Luna, perfecta para principiantes», aseguró Juan con paciencia, mientras preparaba 3 caballos con sillas de cuero trabajadas. Ayudó a Lucía a montar, posicionando sus pies en los estribos y mostrándole cómo sostener las riendas con firmeza, pero sin tensión. Pronto los 3 avanzaban al paso por los campos ondulantes, y Lucía sentía una libertad que nunca había experimentado antes, mientras el viento jugaba con su cabello suelto y el sol calentaba su rostro. Pasaron por trabajadores en los campos que saludaban respetuosamente, por huertos cargados de frutas, por arroyos cristalinos donde patos nadaban tranquilamente. Fue al rodear un pequeño bosque de robles antiguos que Lucía vio una figura solitaria montando un imponente caballo negro, avanzando en sentido contrario por el camino de tierra. Era Rafael, y los rayos dorados del sol filtrándose entre las hojas creaban un resplandor a su alrededor, haciéndolo parecer una pintura viva de algún héroe de leyendas antiguas. Cabalgaba con postura perfecta, el abrigo marrón moviéndose suavemente al ritmo del caballo, su perfil fuerte recortado contra la luz, y Lucía sintió su corazón acelerarse de un modo que no tenía nada que ver con el esfuerzo de montar. Rafael se aproximó y saludó a Juan con familiaridad respetuosa,
antes de decir con voz firme pero amable: «Juan, gracias por acompañar a la señorita Lucía. Yo la acompañaré a partir de aquí. Pueden volver a sus tareas». Juan e Isabel hicieron una reverencia y se alejaron discretamente, dejando a Rafael y Lucía solos en el camino sombreado por los árboles. Él guió su caballo para colocarse a su lado, tan cerca que sus piernas casi se rozaban y había una seriedad en su rostro que alertó de inmediato a Lucía de que algo estaba mal. «Lucía, necesitamos hablar sobre don Severino», comenzó Rafael, su mandíbula tensándose visiblemente mientras elegía las palabras con cuidado. «Está diciendo por toda la ciudad que mentí sobre nuestro compromiso, que no hay un acuerdo real entre nosotros. Peor aún, afirma que él era tu verdadero prometido, que tenía un acuerdo con tu difunto padre y que yo le robé lo que le correspondía por derecho». La rabia contenida en su voz hizo que Lucía se estremeciera, no por miedo a él, sino por el odio creciente hacia Severino. «No soporto a ese hombre», dijo Lucía, con una vehemencia sorprendente, sus manos apretando las riendas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Sé muy bien lo que hace con las mujeres que caen en sus manos. Escuché las historias susurradas en el mercado, de las muchachas pobres que desaparecieron después de endeudarse con él, de las que regresaron rotas y vacías como muñecas sin alma». Lágrimas de rabia y miedo ardieron en sus ojos mientras se giraba para mirar a Rafael directamente. Rafael respiró hondo, y había algo urgente en sus ojos castaños cuando volvió a hablar, su voz baja, pero cargada de significado. «Lucía, sé que dije que tendrías tiempo, que no había prisa para el matrimonio, pero debemos considerar la posibilidad de realizarlo cuanto antes. Mientras solo seamos prometidos, Severino puede seguir difundiendo sus mentiras, puede intentar encontrar vacíos legales, puede intentar alcanzarte de algún modo». Extendió la mano y tocó suavemente la de ella sobre las riendas, un contacto que envió un calor inmediato por su brazo. Lucía detuvo su caballo bruscamente, el animal relinchando suavemente mientras ella procesaba las palabras de Rafael, y él se detuvo también al instante, esperando. El bosque alrededor estaba en silencio, salvo por el canto distante de algunos pájaros y el susurro leve de las hojas al viento. Lucía lo miró profundamente a los ojos durante largos segundos. «Está bien», dijo finalmente, su voz trémula pero decidida, cada palabra cargada de aceptación y de la resignación a una realidad inevitable. «Podemos casarnos, don Rafael, podemos casarnos pronto». Sabía en lo más profundo de su corazón que no había otra salida. Don Severino Ruiz no los dejaría en paz mientras existiera la menor brecha, la menor esperanza de reclamarla para sí. Al día siguiente, la mansión despertó antes del amanecer, envuelta en un silencio tenso que parecía acompañar cada paso de Lucía. Doña Teresa la ayudaba a vestirse, ajustando con cuidado los lazos del vestido crema de tejido ligero que caía en ondas simples sobre el cuerpo delicado de la joven. La luz fría de la mañana atravesaba la ventana e iluminaba el cuarto con suavidad, revelando el leve temblor de las manos de Lucía mientras observaba su reflejo. «Estás preciosa, mi niña», murmuró Teresa, acomodándole un mechón detrás de la oreja. Lucía respiró hondo, intentando aplacar el nudo en su pecho. No estaba preparada, pero sabía que debía estarlo. Era hoy o nunca. Cuando bajó la escalera principal, el sonido suave de pasos resonaba por el pasillo, mezclándose con el aroma de cera y flores recién cortadas, dispuestas por la señora de la mansión. Don Rafael estaba en el salón, conversando en voz baja con el padre, su postura firme y atenta como siempre. El abrigo negro ajustado acentuaba la imponencia de sus hombros mientras el chaleco plateado brillaba levemente bajo la luz que entraba por los ventanales altos. Cuando la vio, se enderezó, y sus ojos castaños se oscurecieron por un instante. «Lucía», dijo simplemente, pero en aquella única palabra había respeto, promesa y algo más profundo. Ella inclinó la cabeza en respuesta, intentando mantener la serenidad.
Todo está preparado, dijo el padre, acomodando el libro sagrado sobre la mesa. Rafael asintió y caminó hacia Lucía, manteniendo una distancia prudente para no intimidarla. «Si quieres esperar unos minutos más», empezó a decir, pero ella lo interrumpió con suavidad. «No es el tiempo lo que me asusta, señor. Es todo lo que sucede tan deprisa». Rafael estudió su rostro durante largos segundos antes de responder. «Solo quiero que sepas que nadie te obligará a nada dentro de esta casa». Lucía sintió un calor inesperado subirle al rostro, no por miedo, sino por la sinceridad de sus palabras. Aún así, solo respiró hondo y asintió, sin conseguir articular nada. El momento, sin embargo, fue abruptamente interrumpido cuando el sonido duro de cascos retumbó en el patio empedrado. Los cristales vibraron ligeramente y los sirvientes dejaron de moverse. Rafael frunció el ceño y avanzó hacia la puerta, con Lucía siguiéndolo a unos pasos. Cuando la puerta se abrió, apareció Severino Ruiz, vestido con un abrigo negro pesado y sosteniendo un pergamino sellado. Sus ojos estrechos brillaban con malicia. «Vengo a buscar lo que es mío», declaró sin siquiera saludar. «La orden del Lord Valderón confirma mi derecho sobre Lucía Álvarez». El papel se balanceaba entre sus dedos como una sentencia. Lucía retrocedió instintivamente, pero Rafael se interpuso delante de ella como una muralla. «La deuda está pagada», dijo Rafael con voz baja, fría como acero, «y saldada legalmente». Severino soltó una risa corta y seca. Su dinero no compra una palabra firmada por el lord de la provincia. Levantó el pergamino, casi tocando el rostro de Mindovecin. «Rafael, aquí está la autorización. Ella es mi prometida». Rafael no se movió, solo sostuvo la mirada con firmeza. «Lucía no te pertenece, ni hoy ni nunca». Severino entornó los ojos. «¿Crees que puedes desafiar la ley por una muchacha de mercado?». El silencio que siguió pareció pesar sobre las paredes. Antes de que Rafael respondiera, el sonido de ruedas se acercó por la entrada lateral. Una carroza elegante se detuvo, y de ella descendió doña Hortensia Mendoza, la tía de Rafael, envuelta en un vestido púrpura de seda que relucía bajo el sol. Sus cabellos grises estaban recogidos en un moño impecable, y sus ojos examinaban la escena con precisión calculada. «Severino Ruiz», dijo avanzando con firmeza, «me atrevo a preguntar desde cuándo el Lord Valderón se volvió tan descuidado como para firmar papeles para hombres de su reputación». Severino se tensó, intentando recuperar la postura. «Usted no tiene autoridad aquí». «Tengo más de la que imagina», replicó Hortensia, arrebatándole el pergamino con un movimiento rápido. «Conozco al Lord desde hace 4 décadas. Sé exactamente lo que opina de hombres que construyen fortuna explotando a los débiles». Examinó el documento, levantó una ceja y lo dobló con calma. «Hablaré con él personalmente, y si descubro que usaste falsificación o presión, será el fin de tus privilegios en el Valle de San Cristóbal». Severino palideció al comprender la gravedad de sus palabras. Rafael dio un paso al frente y murmuró: «Fuera de mi propiedad». Severino bufó, estrujando el sombrero entre los dedos, su rostro contorsionado de rabia. «Esto no termina aquí, Mendoza», dijo, caminando hacia su caballo con pasos cortos y violentos. «Aún se arrepentirán». Subió a la montura, lanzó una última mirada amenazante a Lucía y se marchó, levantando polvo a su paso. El silencio volvió al patio, cargado de tensión y alivio. Rafael soltó un largo suspiro y se volvió lentamente hacia Lucía, rozando de leve su mano. «No volverá hoy», dijo. «Y aunque vuelva, no le permitiré acercarse». Lucía asintió, sintiendo su cuerpo finalmente aflojar. Doña Hortensia se acercó y tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Querida, he oído mucho sobre ti. Ahora veo que mi sobrino tomó la mejor decisión». Lucía se ruborizó al instante, pero Hortensia sonrió con orgullo. «No temas, estás protegida en esta casa». Rafael tocó el brazo de la tía en señal de agradecimiento, y juntos volvieron al interior de la mansión. El padre aguardaba en silencio respetuoso,
y el salón parecía aún más luminoso con la amenaza alejada. Lucía respiró hondo, permitiendo que la serenidad llenara su pecho. Todo estaba listo. Había llegado el momento. En el salón, la mesa había sido arreglada con mantel blanco y flores claras, y la luz dorada del mediodía entraba por las ventanas como una bendición. El padre pidió que se acercaran, y Rafael extendió la mano hacia Lucía. El toque era firme, cálido, inesperadamente suave, como si temiera lastimarla. Ella levantó los ojos, despacio, encontrándolos de él. Allí había algo silencioso, profundo, antiguo, como si él la conociera mucho antes de atreverse a hablar con ella. Lucía sintió que el aire le faltaba un instante, no por miedo, sino por emoción. Durante los votos, Rafael mantuvo la voz firme, pero había un brillo contenido en sus ojos que solo Lucía parecía percibir. Mientras el padre leía las palabras sagradas, él permitió que su mente recorriera recuerdos que nunca había osado revelar. Recordó cada mañana en 1900 que la veía en el mercado, apoyada en su puesto humilde, acomodando las frutas con cuidado. Recordó la forma esforzada en que sonreía, incluso cansada, incluso herida por los comentarios crueles, y recordó las veces en que, en secreto, pedía a los empleados que compraran todo lo que ella no conseguía vender. No por lástima, jamás por lástima, sino porque no soportaba verla luchar sola. Esa verdad silenciosa palpitaba ahora en su pecho mientras sus ojos permanecían fijos en los de ella. Cuando el padre declaró que eran marido y mujer, Rafael no se inclinó para besarla. Simplemente tomó la mano de Lucía con más firmeza, como si aquel toque contuviera todo lo que aún no podía decir. Sus dedos envolvieron los de ella con un calor discreto, y su mirada recorrió el rostro de la joven con una ternura tan profunda que hizo que Lucía contuviera la respiración. Él inclinó levemente la cabeza, sin prisa, dejando que el silencio llenara el espacio entre ambos como una promesa no dicha. Sus ojos dijeron lo que su voz prefirió callar, que la protegería, que jamás permitiría que alguien la hiriera. Lucía sintió su pecho calentarse con una emoción inesperada. El mundo alrededor pareció desaparecer, quedando solo las manos entrelazadas, y en aquel gesto contenido comprendió que estaba a salvo. Mientras Rafael y Lucía unían las manos ante el padre, don Severino cabalgaba de regreso al valle de San Cristóbal con el rostro contorsionado de furia. Sabía que ahora ya no podía reclamar a Lucía legalmente, y eso ardía en su orgullo como hierro al rojo vivo. «¿Se casaron?», murmuró, apretando las riendas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Pero él no se rendía tan fácilmente. El odio le daba ideas oscuras. Recordó la cosecha de Rafael, a punto de comenzar, y una sonrisa torcida apareció en su rostro. Un golpe allí alcanzaría el orgullo y los bolsillos del rival. Ya podía imaginar el daño, y eso lo reconfortaba de una manera enfermiza. Al llegar a su almacén, llamó a 3 empleados absolutamente leales, hombres rudos y silenciosos, acostumbrados a obedecer sin preguntar. Los reunió en un rincón oscuro y explicó el plan con voz baja, casi venenosa. «Esta noche irán a las tierras de Mendoza. Cada uno se colocará en un punto distinto. Quiero fuego, quiero destrucción. Quiero que él sienta que tocar lo que es mío tiene precio». Los hombres se miraron entre sí con vacilación, entendiendo la gravedad de la orden. Uno de ellos, el más viejo, carraspeó y se atrevió a advertir: «Don Severino, esto es demasiado arriesgado. Don Rafael es influyente». Pero Severino dio un paso adelante, los ojos desorbitados por la ira. «Arriesgado es contradecirme». La amenaza quedó suspendida en el aire como una cuchilla afilada, cortando cualquier rastro de resistencia. Los hombres bajaron la cabeza vencidos por el miedo. Severino respiró hondo y ajustó su abrigo, satisfecho de haber restablecido su autoridad. «Recibirán mucho más que su salario habitual», añadió, suavizando el tono lo suficiente para asegurarse de su obediencia. «Hagan lo que ordené, y nadie sospechará de ustedes».
La orden estaba dada. El destino de los cultivos de Rafael estaba sellado, y Severino saboreaba la sensación de control, convencido de que finalmente recuperaría parte del poder perdido. Su rabia, sin embargo, apenas comenzaba a tomar forma. En la mansión Mendoza, el ambiente era otro. La mesa había sido preparada en el salón principal para un almuerzo sencillo pero acogedor, celebrando el matrimonio. Hortensia estaba sentada al lado de Lucía, observándola con atención afectuosa, como si quisiera memorizar cada gesto de la nueva integrante de la familia. «Mi querido sobrino hizo una excelente elección», dijo ella, sonriendo hacia Lucía. «Tienes una dulzura rara, niña». Lucía, aún tímida, se sonrojó y agradeció. Rafael observaba a ambas desde lejos, sintiendo un inesperado consuelo al verlas interactuar con tanta naturalidad. La mansión parecía, por fin, volver a ter vida. Después del almuerzo, Hortensia pidió unos minutos a solas con Rafael en la terraza lateral. El viento soplaba entre los almendros, trayendo el aroma fresco de las hojas. «Rafael», dijo con su franqueza habitual, «no seas ingenuo. Severino no aceptará esta derrota. Lucía es una mujer increíble. Necesitas estar preparado y atento». Él cruzó los brazos y miró hacia el horizonte. «Lo sé». Ella inclinó la cabeza, estudiando al sobrino. «Entonces dime, ¿por qué te casaste con una muchacha que casi no conoces?» Rafael respiró hondo y sus ojos cambiaron de expresión. «Ella no es una desconocida para mí, tía. Siempre la observé». Hortensia entrecerró los ojos, captando algo nuevo en esa confesión. Rafael continuó, aún mirando los árboles. «La veía en el mercado, veía cómo luchaba para mantener a su madre, veía su dignidad cuando la ciudad la humillaba». Hizo una pausa. «Y sabía lo que pasaba con las mujeres que Severino escogía». Hortensia apoyó una mano sobre su brazo. «Entonces la salvaste». Él asintió lentamente. «Y sin darme cuenta ya estaba ligado a ella». La tía suspiró con una sonrisa sagaz y delicada. «Mi querido, ¿estás enamorado?» Rafael no lo negó. Solo guardó silencio, aceptando por primera vez una verdad que siempre había llevado oculta. Por la noche, después de la cena, Lucía se sentó frente a la chimenea con una taza de té caliente entre las manos. La llama iluminaba su rostro con un brillo suave, calentándole las mejillas. El silencio era cómodo, pero al mismo tiempo dejaba espacio para pensamientos inquietos. Rafael entró en la sala con pasos firmes pero lentos, como si no quisiera asustarla. «Buenas noches, mi esposa», dijo con una leve sonrisa. Lucía levantó los ojos, sorprendida por cómo sonó la palabra esposa en la voz de él. «Buenas noches, marido», respondió, casi en un susurro, mezclando timidez y un toque de juego. Rafael se acercó y se sentó a su lado, pero dejó espacio suficiente para que ella no se sintiera presionada. Aún así, el perfume, discreto de él, una mezcla de cuero y madera, llenó el aire e hizo que el corazón de Lucía acelerara sin permiso. Él notó ese sutil nerviosismo y habló en voz baja. «Lucía, no tengas miedo. Nuestro matrimonio fue para protegerte, nada más». Ella desvió la mirada, aún sin entender del todo lo que sentía. «Cuando algo ocurra entre nosotros, será en el momento adecuado, solo cuando tú estés lista». Sus palabras fueron tan honestas que el pecho de Lucía se apretó con emoción. Lucía respiró fundo e seguró a Shícara con más firmeza. «Sé que me respetarás», dijo finalmente, encontrando valor para mirarlo. «Y te agradezco por todo lo que hiciste». Había sinceridad y algo más en sus ojos, algo que Rafael no se atrevió a interpretar. Él solo sonrió, una sonrisa leve, rara, que hacía su rostro parecer menos rígido y más humano. La cercanía entre los dos creó un silencio lleno de significados, y Lucía se dio cuenta de que quizá no estaba tan lejos de estar lista como imaginaba. Pero no dijo nada, aún no, solo dejó que el momento existiera. De repente, la puerta de la sala se abrió y uno de los empleados entró jadeando, con el rostro pálido de espanto.
«Señor, están prendiendo fuego a las plantaciones. Por todos lados, las llamas se están extendiendo rápido. Y, señor, el fuego está llegando cerca del establo». Rafael se levantó de inmediato, con el cuerpo entero tomado por la urgencia. «¿Juan e Isabel?», preguntó ya avanzando hacia el pasillo. Su rostro se endureció. Salió, corriendo sin siquiera tomar el abrigo. Lucía se levantó de un salto y fue detrás de él, el corazón desbocado. Cuando ella llegó a la puerta, Rafael se volvió con expresión grave. «Lucía, no, quédate aquí», ordenó con firmeza, aunque sin alzar la voz. «Es demasiado peligroso». Ella negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «No puedo dejarte ir solo». Rafael dio 2 pasos hacia ella y sostuvo sus brazos con cuidado, como si protegiera algo frágil. «Quédate con Teresa. Volveré pronto». Lucía respiró hondo, dividida entre el miedo y el deseo de seguirlo hasta el fin. Rafael la miró, la soltó lentamente y corrió hacia las llamas. El fuego se extendía por las tierras de Rafael como si quisiera devorar el mundo entero, iluminando la noche con un resplandor cruel que quemaba hasta la última esperanza. Las llamas avanzaban en oleadas, consumiendo campos enteros en minutos, levantando un calor tan intenso que parecía ahogar incluso al viento. El olor a madera quemada y tierra hirviendo invadía el aire, desgarrando la garganta de quien intentaba respirar. Los empleados corrían intentando contener lo imposible, sus sombras distorsionadas por el brillo rojo de las llamaradas. Rafael llegó con el pecho agitado, viendo su cosecha, su trabajo, sus madrugadas, desaparecer ante él. Pero lo peor no era eso. Lo peor estaba un poco más adelante. El establo seguía intacto, pero la casa sencilla donde vivían Juan y Isabel ya era un infierno hecho de madera. La estructura crujía, como un animal herido, las ventanas estallaban con chasquidos violentos, y las llamas subían por las paredes como serpientes hambrientas. Algunos trabajadores lloraban de desesperación, otros gritaban los nombres del matrimonio, pero el fuego respondía con rugidos cada vez más feroces. «¡Juan! ¡Isabel!», gritó Rafael arrojándose hacia la puerta, pero 2 hombres lo sujetaron con lágrimas en los ojos. «Señor, ellos no salieron», murmuró uno de ellos, la voz rota. Rafael intentó soltarse, luchó como un hombre al que le arrancaron el suelo bajo los pies. «Suéltenme», rugió, pero ellos lo sostuvieron con fuerza, sabiendo que entrar significaba muerte segura. Y entonces ocurrió. El techo cedió con un estruendo sordo, como un cuerpo gigantesco desplomándose, y todo terminó allí, frente a cientos de chispas que volaron hacia el cielo. Rafael se detuvo. La respiración se le quebró. El mundo enmudeció con brutalidad. Sus ojos, iluminados por el reflejo de las llamas, perdieron toda firmeza. Cayó de rodillas sobre la tierra quemada, como si la vida hubiera sido arrancada desde dentro de él. El calor ardía en su rostro, pero el frío de la pérdida quemaba aún más. Cuando sus rodillas tocaron el suelo, algo dentro de él se rompió de manera irreparable. Juan e Isabel no eran solo empleados, eran parte de su historia. Sus padres los habían encontrado años atrás, atrapados en una nevada terrible, a punto de morir congelados. El padre de Rafael los cargó en brazos, calentó sus manos, entumecidas, les dio refugio cuando no tenían nada. «Yo también debería haberlos salvado», susurró Rafael, la voz desgarrada. Inclinó la cabeza, apretando la tierra entre los dedos, como si quisiera aferrarse a algo que ya no existía. «Padre, perdóname, fallé con ellos». El dolor explotó de un modo que hizo temblar su cuerpo como si fuera a quebrarse en 2. Su respiración salía en sollozos silenciosos, de esos que nacen de un hombre que casi nunca llora, y cuando lo hace, derrama años de silencio. Nada en su rostro recordaba al noble firme que había enfrentado a don Severino horas antes. Allí solo había un hombre destruido, envuelto en la tragedia de perder a quienes amaba bajo su responsabilidad. Algunos empleados lloraban abiertamente al verlo así, porque el dolor de Rafael se sumaba al dolor de todos. Era una noche que marcaría para siempre el Valle de San Cristóbal.
Dos trabajadores se acercaron arrastrando a un hombre por los brazos. El sujeto estaba sucio, con la ropa chamuscada y el rostro ensangrentado. «Señor, encontramos a este tratando de huir por los fondos», dijo uno, con voz tensa. Él y otros prendieron el fuego. Rafael levantó el rostro lentamente, y lo que había en su mirada hizo temblar hasta al culpable. Sin pensar, Rafael lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó como si el dolor le diera fuerza extra. «¿Fuiste tú?», gritó, su voz resonando entre llamas y humo. «Aquí murió gente inocente». El hombre tragó saliva, el cuerpo entero, temblando. «Señor, la casa no debía quemarse. Era solo la plantación. Lo juro». Las palabras salían entrecortadas, y sus ojos evitaban el brillo asesino en la mirada de Rafael. «¿Lo sientes?», susurró Rafael, apretando la camisa hasta quitarle el aire. «Entonces di el nombre, dime quién ordenó esto». El culpable comenzó a sollozar, la voz quebrándose entre miedo y culpa. Fue don Severino, señor. Él mandó, dijo que era solo para causar pérdidas». Rafael lo soltó con violencia, como si tocar aquella verdad lo envenenara. El silencio que siguió cargaba la furia de años enteros. «Llévenlo», dijo Rafael, con una voz baja y mortal. «Será entregado a la corte al amanecer». El hombre fue arrastrado mientras murmuraba disculpas que el viento se llevó. Rafael se volvió hacia la casa destruida, el humo elevándose al cielo como un luto interminable. «Preparen los cuerpos», ordenó con dificultad, y la voz se le quebró un instante, obligándolo a desviar la mirada. Los empleados asintieron en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Juan e Isabel serían enterrados allí mismo, en las tierras donde encontraron refugio, familia y vida, y donde ahora encontraban el final. Cuando Rafael regresó a la mansión, sus pasos parecían pesar toneladas. Teresa abrió la puerta con el rostro pálido. Hortensia se levantó de inmediato al verlo. Lucía corrió hacia él, los ojos llenos de miedo. Solo bastó mirar su rostro para entender. «Rafael, ¿qué ocurrió?», preguntó, y su voz ya temblaba antes de escuchar la respuesta. Él respiró hondo, el dolor aún desgarrando cada palabra. «Juan, Isabel, no pudieron salir». Teresa llevó la mano a la boca y rompió en llanto. Hortensia cerró los ojos y dejó caer una lágrima. Lucía dio un paso atrás, como si hubiera sido empujada por la propia culpa. «Ellos murieron por mi culpa, Rafael», susurró ella, con la voz quebrándose como vidrio. «Severino solo hizo esto para dañarte, para alcanzarme. Si yo no estuviera aquí». Rafael sostuvo su rostro con manos temblorosas pero firmes. «No, escucha bien». Su voz era grave, aunque rota. «Ellos murieron porque don Severino es un monstruo, no por tu culpa». Lucía lloraba en silencio, y Rafael apretó sus manos. «Te lo prometo, Lucía, por todo lo sagrado, él pagará por cada lágrima derramada hoy». Era una promesa que ardía tan fuerte como el fuego que los destruyó. Esa tarde, el entierro tuvo lugar bajo un cielo gris, pesado, como si la propia naturaleza llorara con ellos. Los empleados se reunieron alrededor de las dos tumbas, algunos sosteniendo flores simples, otros con los brazos cruzados, intentando contener la tristeza. Rafael permaneció de pie, inmóvil, mientras los cuerpos descendían envueltos en sábanas blancas que contrastaban con la tierra oscura. Teresa sollozaba convulsivamente, y Hortensia rezaba con la voz quebrada. Cuando los primeros puñados de tierra cayeron, el sonido fue tan doloroso que pareció golpear cada corazón presente. Era como enterrar un pedazo de la historia de la familia. Rafael inclinó la cabeza, sintiendo el viento helado rozar sus lágrimas silenciosas. Se acercó a las tumbas y se arrodilló, colocando las manos sobre la tierra fresca. «Debí haberlos salvado, así como mi padre los salvó una vez», murmuró, y su voz se quebró por completo. Lucía se acercó y apoyó suavemente la mano en su hombro con una delicadeza reverente.
no dijo nada, porque no existían palabras para alcanzar ese dolor. Y en ese instante, mientras la tierra se cerraba sobre la historia de Juan e Isabel, Rafael levantó lentamente el rostro y en sus ojos ardía algo más que luto. Era justicia, era venganza, era el comienzo de algo que nadie podría detener. A la mañana siguiente del entierro, la mansión despertó envuelta en un silencio pesado, casi sagrado, que parecía acompañar cada paso de Rafael mientras se preparaba para ir a la corte. Se puso un abrigo oscuro, más sencillo de lo que solía usar, y ajustó los guantes con movimientos lentos, como si cada gesto cargara el peso de la responsabilidad que había asumido. En el vestíbulo, Hortensia y Teresa lo esperaban con los ojos enrojecidos y Lucía se acercó a él con una expresión suave, aunque marcada por la tristeza. «Ten mucho cuidado», murmuró ella. Rafael solo asintió, tocando levemente su mano antes de alejarse. Era hora de buscar justicia. El hombre capturado la noche anterior iba dentro de la carreta, bajo escolta de los guardias reales, con las manos encadenadas y la mirada perdida. Rafael lo seguía a un lado, con la expresión firme y sombría de quien decidió no retroceder ante el dolor. El camino hacia la corte era largo, flanqueado por campos quemados que aún desprendían humo en algunos puntos. A cada tramo, Rafael sentía el corazón apretarse de nuevo, recordando los rostros de Juan e Isabel. Cuando llegaron al edificio de piedra donde funcionaba la corte, el aire parecía más frío, como si la justicia tuviera su propia temperatura. Entró con pasos decididos. La sala de la corte estaba llena, con consejeros y guardias observando atentamente, mientras Rafael relataba los acontecimientos de la noche anterior. Su voz era firme, pero cargada de un pesar que todos podían percibir. «2 personas murieron», dijo, mirando directamente al juez. «Juan e Isabel, trabajadores leales, mi familia». El juez, un hombre canoso y austero, inclinó la cabeza lentamente. «Ya oíamos rumores sobre don Severino Ruiz», declaró. «Pero incendiar tierras y quitar vidas, eso sobrepasa cualquier límite». Enseguida el prisionero fue traído y confirmó todo. La decisión de la corte sería tomada sin demora. Mientras tanto, en el almacén de don Severino, los hombres que habían logrado huir corrieron hacia él para avisarle de la situación. «Señor, uno de los nuestros fue capturado. Va a tablar. Don Rafael ya debe saberlo todo». Severino palideció un instante, luego golpeó la mesa con tanta fuerza que los papeles salieron volando. «Inútiles, son todos unos inútiles», gritó, el rostro desfigurado por la ira. Caminó de un lado a otro, respirando como un animal acorralado. Si lo encarcelaban, lo perdería todo: tierras, fortuna, influencia. «Él no puede destruir mi vida así», vociferó. Los hombres retrocedieron, temiendo su reacción. Cuando se quedó solo, Severino intentó razonar. En su mente distorsionada, estaba seguro de que el capturado jamás lo traicionaría. Le tenía demasiado miedo. Sin pruebas directas, creía que la corte no se atrevería a tocarlo. «No tienen nada», murmuró intentando convencerse. Caminó hasta la ventana y observó las tierras que creía poseer eternamente, pero ahora todo parecía distante, frágil. Decidió quedarse. Huir sería un acto de cobardía, y se negaba a mostrar debilidad. Sin embargo, en el fondo de su pecho, una pequeña chispa de miedo comenzaba a arder, aunque él no lo admitiera. A la mañana siguiente, el estruendo de puños golpeando la puerta resonó por toda la casa. «¡Don Severino Ruiz!», gritó el comandante de la Guardia Real. Severino se congeló. El corazón le latió fuerte, descompasado. Caminó lentamente hacia la puerta, intentando mantener la postura con la que siempre intimidaba a los demás. Pero al abrir, no vio solo al comandante. Vio a Rafael a su lado, inmóvil, silencioso, con los ojos firmes como cuchillas. «Don Severino», declaró el comandante, «usted queda arrestado por la muerte de 2 personas y por el incendio criminal en las tierras de don Rafael Mendoza. Su hombre ya confesó todo».
Las palabras cayeron como una sentencia divina. «¡Es mentira!», gritó Severino, aferrándose al marco como si pudiera salvarlo. «Yo no hice nada. Es una trampa de ese desgraciado». Su voz resonó por los pasillos, pero nadie se conmovió. Dentro de él, el pánico se extendió como veneno cuando escuchó la palabra muerte. Sabía bien cuál era el destino de un asesino. La horca. Las piernas le fallaron. «Por favor». «No», murmuró, pero ya era tarde. Los guardias lo sujetaron por los brazos y lo arrastraron hacia afuera, mientras él gritaba, pataleaba, maldecía a todos. Sin embargo, el Valle de San Cristóbal observaba con indiferencia. El tiempo del miedo había terminado. Rafael observó sin emoción mientras Severino era llevado. No había alegría en su expresión, solo un cansancio inmenso y un dolor que no disminuía ni siquiera con la justicia cumplida. Cuando los gritos desaparecieron por fin, se volvió y caminó lentamente de regreso a casa. El camino de vuelta pareció más largo que todos los anteriores y, cuando llegó a la mansión, no entró. Se sentó en la veranda, mirando las tierras quemadas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Un humo leve aún se elevaba en algunos puntos, como un recordatorio constante de lo ocurrido. Su respiración era pesada, y el pecho parecía comprimido por una fuerza invisible. Sentado allí, Rafael permitió por fin que el peso de todo cayera sobre sus hombros. Apoyó los codos en las rodillas, pasó las manos por el rostro y cerró los ojos, intentando encontrar aire en medio de tanto vacío. Sabía que tendría que empezar de nuevo, sabía que la tierra volvería a florecer, pero también sabía que Juan e Isabel jamás regresarían. Esa ausencia quemaba más que cualquier llama. Fue entonces cuando escuchó pasos suaves acercándose, casi tímidos. Al levantar el rostro vio a Lucía de pie a su lado, con una expresión llena de ternura y compasión. Lucía se sentó lentamente junto a él, sin decir nada al principio. La brisa de la tarde movía las hojas de los almendros, trayendo un aroma suave a tierra húmeda. Ella extendió la mano y la colocó sobre la de él, sin titubear. Rafael cerró los ojos un instante, sintiendo cómo ese toque sencillo atravesaba barreras que él había intentado mantener en pie. Cuando por fin habló, su voz era baja y llena de dolor. «Lo detuvieron, Lucía», murmuró. No mostró ningún arrepentimiento. Ninguno. «Pero ya no hará daño a nadie más». Las palabras salían lentas, como si cada una lastimara. Lucía lo escuchaba en silencio, y cada respiración que él daba tocaba algo profundo en su corazón. Allí, viendo a aquel hombre fuerte, siempre firme, derrumbarse ante ella, sintió nacer algo poderoso en su interior. «Rafael», susurró, apretando suavemente su mano. Él la miró, por fin sin armaduras, y en ese instante Lucía supo con absoluta claridad: amaba a ese hombre. Amaba su fuerza, su dolor, su honor, su verdad. Sin pensarlo, se acercó y lo abrazó, envolviéndolo con delicadeza y sinceridad. Rafael inclinó la cabeza sobre el hombro de ella y dejó que las lágrimas cayeran. En aquella veranda silenciosa, frente a las tierras destruidas, los dos lloraron juntos, no solo por la pérdida irreparable, sino porque al fin el tormento había terminado. El sol comenzaba a caer pintando el cielo de naranja y oro, mientras el viento murmuraba entre los árboles. Lucía acarició su brazo y Rafael apretó su mano como si por fin hubiera encontrado un puerto seguro en medio del caos. Juan e Isabel no volverían, pero en aquel abrazo había la promesa de que el amor nacería allí, incluso entre las cenizas, y que jamás sería arrancado. Los días que siguieron al incendio trajeron un ritmo distinto a las tierras de don Rafael, como si la propia naturaleza entendiera que había llegado el momento de empezar de nuevo. Rafael trabajaba de sol a sol, con las mangas arremangadas y la mirada firme, decidido a devolver la vida a lo que había sido destruido. Lucía, terca y dulce, rechazó cualquier intento de alejarla y comenzó a acompañarlo en cada tarea. Juntos plantaban retoños,
arrancaban malas hierbas y reorganizaban la tierra herida. Poco a poco, los dos se hicieron inseparables, intercambiando miradas que decían más que las palabras. Y en el lugar donde Juan e Isabel habían vivido, Rafael plantó un árbol joven. Era como levantar un recuerdo en forma de vida. Con el tiempo, la mansión volvió a respirar alegría, como si abriera las ventanas del corazón después de un largo invierno. Los empleados retomaron sus rutinas, y Lucía se familiarizó con todo: el aroma de la cocina al amanecer, el canto de los pájaros cerca del establo, la sonrisa tímida de los trabajadores cuando ella pasaba. Aquel lugar, antes tan distante y grandioso, ahora parecía su verdadero hogar. Y Rafael, con su postura firme y su silencio lleno de significado, era el hombre con quien compartía cada amanecer. El amor crecía entre ellos como brotes recién nacidos, discretos pero inevitables. La vida comenzaba a florecer nuevamente. Una tarde serena, mientras el sol descendía lentamente detrás de las colinas, Rafael y Lucía separaban retoños cerca del huerto. La brisa suave acariciaba el cabello de ella, y el olor de la tierra se mezclaba con el perfume casi imperceptible de las flores silvestres. Lucía intentó alcanzar un retoño para entregárselo, pero sus dedos tocaron los de Rafael al mismo tiempo. El contacto, aunque leve, hizo que ambos se detuvieran, como si el tiempo hubiera contenido la respiración. Él tomó su mano, despacio, con una reverencia que hacía que el gesto pareciera sagrado. Lucía levantó los ojos y encontró una mirada que jamás había visto tan de cerca. Había ternura, deseo y algo aún más profundo: entrega. Rafael se acercó un poco más y sus dedos deslizaron desde su mano hasta la muñeca, subiendo por su brazo en una caricia suave que preguntaba sin prisa. La otra mano de él se posó en la cintura de Lucía, guiándola levemente hacia sí, respetando cada silencio, cada duda. Ella sintió la respiración de él rozar su piel, calentando un punto que hizo que su corazón se acelerara. Rafael elevó la mano libre y tocó su rostro con la punta de los dedos, trazando la línea de su mejilla como quien memoriza un mapa precioso. Luego, con un cariño casi tímido, pasó el pulgar por los labios de ella, como si confirmara un deseo antiguo. Lucía cerró los ojos, y el mundo desapareció. El beso ocurrió despacio, con una dulzura que erizó cada parte de su cuerpo. Al principio fue un toque suave, como si Rafael temiera romperla, pero luego adquirió profundidad, intención y una emoción tan fuerte que hizo que ella sujetara su chaqueta con ambas manos. Él la abrazó por la cintura, atrayéndola hacia sí, mientras el beso se convertía en promesa, entrega, confesión. Lucía sintió que el sabor de su propia vida cambiaba. Cuando separaron los rostros, aún unidos por respiraciones rápidas, Rafael apoyó la frente en la de ella y murmuró en voz baja: «Te amo, Lucía». Ella sonrió entre lágrimas y respondió: «Siempre te amé, solo que no lo sabía». Esa noche la mansión parecía envuelta en una luz más suave, como si hasta las paredes entendieran lo que estaba a punto de suceder. Lucía estaba junto a la ventana del dormitorio cuando Rafael entró despacio, sin prisa, sin imposición, solo con la misma ternura que siempre lo guiaba. Él se acercó y tomó su mano, llevándola a su pecho, donde el corazón latía fuerte y sincero. Lucía tocó su rostro, sintiendo la barba suave bajo los dedos, y Rafael sujetó su cintura con calma, acercándola con respeto. Sus labios se encontraron nuevamente, más profundos, más seguros, y luego él la envolvió en sus brazos. La noche los acogió como un velo. Nada explícito, solo amor, piel contra piel, suspiros suaves, dos almas encontrándose en el momento justo. 2 años pasaron, y las tierras de don Rafael florecieron como nunca antes, cubiertas por un verde intenso que parecía celebrar la vida renacida. El árbol plantado en memoria de Juan e Isabel había crecido fuerte, con ramas anchas que se movían al viento como brazos protectores. La mansión respiraba felicidad, y los trabajadores conversaban con alegría mientras cuidaban los campos.
Rafael caminaba entre las plantaciones con una sonrisa serena diferente de la de antes. Ahora llevaba luz en los ojos. La paz por fin reinaba en el Valle de San Cristóbal, y Lucía era parte esencial de esa nueva cosecha de esperanza. Una tarde tranquila, Rafael y Lucía estaban sentados en el césped detrás de la mansión, dejando que el sol tibio tocara sus rostros. Entre ellos había silencio, pero no era vacío, era comunión. Un poco más adelante, una niña de cabellos castaños claros corría por el césped con un vestido celeste que se movía con el viento. Joana Mendoza, de 2 años, era la alegría viva de aquella familia. Reía mientras perseguía mariposas, y a veces caía sentada en el suelo, solo para levantarse nuevamente, decidida. Lucía observaba a la hija con los ojos brillando de emoción. Rafael las miraba a ambas con un amor que casi desbordaba. Cuando Joana finalmente se cansó y se sentó a arrancar margaritas, Rafael tomó la mano de Lucía con delicadeza, entrelazando sus dedos como había hecho el día del primer beso. Lucía sonrió y apoyó el rostro en el hombro de su marido, sintiendo el perfume familiar que tanto la calmaba. Rafael giró un poco y besó su frente con la misma ternura de siempre, dejando allí una promesa silenciosa. Lucía levantó el rostro y tocó su barbilla con cariño, guiándolo hacia un beso suave y lleno de gratitud. Era la celebración de todo lo que construyeron juntos, un amor nacido del dolor, fortalecido por la valentía. El viento pasaba entre los almendros, trayendo consigo el aroma suave de las flores que marcaban cada estación de esas tierras. Joana reía al encontrar una piedra brillante y la alzaba para mostrársela a sus padres, que reían con ella. Lucía apoyó la cabeza en el pecho de Rafael, y él la abrazó por la cintura, como lo había hecho tantas veces desde el primer día. El mundo parecía vasto, pero allí, en ese pequeño pedazo de tierra, estaba todo lo que importaba. Los dolores antiguos se habían convertido en recuerdos que fortalecían, no que herían. El futuro estaba abierto, como un campo listo para florecer. Rafael miró a su esposa, a su hija, a las tierras que renacían, y sintió el corazón completamente lleno. Besó a Lucía en los labios, un beso simple, pero tan profundo como la historia que habían vivido. Ella sonrió y sostuvo su rostro entre las manos, contemplándolo como quien mira un milagro. Joana corrió hacia ellos y se lanzó al regazo de la madre, haciendo que ambos rieran. El amor los envolvió allí, como un abrazo de la propia vida, sellando todo lo que habían conquistado. La paz por fin era de ellos, el valle respiraba con ellos, el destino, al fin, había sido amable, y así llegamos al final de la historia de don Rafael Mendoza y Lucía Álvarez. Una historia donde el amor enfrentó al miedo, donde el dolor dio espacio a la esperanza, y donde 2 almas marcadas por el sufrimiento encontraron fuerza en la otra para comenzar de nuevo. Las cosechas volvieron a florecer, la mansión volvió a llenarse de risas, y el valle fue testigo de la victoria de un amor que nunca se inclinó ante el destino. En el césped, mientras Joana jugaba y el sol pintaba el cielo de oro, Rafael y Lucía se besaron otra vez, sellando en silencio la certeza que guió todo su camino, porque allí, entre flores y recuerdos, el amor había vencido para siempre.